Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la relación con Dios. Y quiero empezar contándoles un poquitico de mi vida. Una parte que de pronto no he contado mucho por aquí. Oiga, las cosas de la vida. En el mundo existen más o menos 4.200 religiones. ¿Sí? Dicen pues los que estudian este tema. Yo no nací precisamente en una familia cristiana, ni siquiera católica, como la gran mayoría de los que están acá. ¿Cuántos nacieron en una familia católica? ¿Y cristiana? ¿Evangélica? No, ninguno. Ah, bueno, el hermano Jiménez. Yo nací en una casa donde se practicaba algo llamado gnosis, Padre Celestial. Y allí yo pedía era a la Madre Divina o la Kundalini, le pedía a los devas, oraba al venerable maestro, pero sobre todo estaba el Padre Eterno, ¿sí? Ese era el nombre de la máxima expresión de divinidad. Pero ¿qué era el Padre Eterno? El Padre Eterno, ¿qué es para ellos el Padre Eterno? Es una energía que está sobre todo el universo y que controla absolutamente todo, que no se identifica ni con lo bueno ni con lo malo, porque está por encima de todas estas cosas. Y en mi juventud, bueno, todavía, ¿no? O sea, hace un tiempito, no, estaba adolescente, más o menos como Samuel, tenía unos 16 años, más o menos, un poco menos quizá. Estaba dedicado fuertemente al conocimiento de esa religión, porque de eso se trata. La palabra gnosis significa conocimiento, y entonces se cree que es a través del conocimiento que llega la salvación. Cuando el Señor no, porque la energía aquella le da una revelación de conocimientos ocultos. Y a pesar de todo esto, había una fuerza oscura dentro de mi cuarto. Ahí había una fuerza oscura y yo le pedía a la Madre Divina, le pedía a los devas, le pedía al venerable maestro, le oraba todo eso y esa cosa no se iba de ahí. Esa fuerza, esa energía o esa entidad negativa no se iba de allí. Y eso me mantenía a mí frustrado. Bueno, y entonces y eso me atormentaba de una manera tremenda. Entendía cosas del mundo espiritual, pero curiosamente, a pesar de estar tan metido en esto, mi ídolo se llamaba Gilberto Santa Rosa. Y no perdonaba fin de semana. No, ¿qué fin de semana? Nosotros arrancábamos desde el miércoles, no descansábamos sino el martes. Eso era miércoles de tal cosa, jueves de tal otra, viernes de otra, el sábado para la cesta, domingo para el Parque de la Caña, a la viejoteca. Y así me la pasaba toda la semana y el lunes rematábamos, el martes era el día de estar en la cuadra. Y entonces, pues es curioso, ¿no? Yo miro esto y digo, bueno, yo una persona tan espiritual en ese momento, pero estaba entregado a las cosas del mundo sin ningún remordimiento, porque no me lo prohibía la religión en la que yo estaba, no me lo prohibía. Lo importante era conocerme a mí mismo. Conócete a ti mismo. Es una de las frases importantes dentro de esta creencia y eliminar pues mis defectos, pero
no hay problema, puede ir a la disco, que no pasa nada, puede irse a tomar unas cuantas tragos. Y entonces, en medio de esto, viajo para Tuluá y allí ahí había un grupo de estos de la Gnosis. Entonces pues esto lo manejamos como algo familiar, no íbamos a un lugar porque eso se había acabado. Y entonces fuimos a Tuluá, nos vinimos a vivir a Tuluá y allí se había un lugar donde se podía uno reunir en este grupo. Entonces empecé a ir juiciosamente, me tocaba empezar desde cero, como hacer aquí el discipulado, allí tiene otro nombre. Y entonces empecé, y poco antes de llegar un momento que se llama la consagración, diríamos nosotros aquí el bautizo, empiezo yo a invitar a la que conocí en ese momento, el amor de mi vida. En ese momento mi novia, y la invitaba y no quería ir. Y ella dijo, no, a mí no me gusta eso porque mi mamá ya había empezado mi mamá trabajaba en la misma empresa y yo conocí a mi esposa en la empresa y le empezó a compartir y en vez de animarla, la asustó y dijo, qué poco de cosas raras. Ay, no, 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 ay, no, no, yo nunca he escuchado eso. Y ella dijo, no, a mí no me gusta eso. Y entonces yo la invitaba, ella no quería ir conmigo. Y dijo, no, pero yo también estoy buscando de Dios. Estoy yendo allá a una iglesia y empezó a ir a asambleas de Dios. Y un principio que a mí me enseñaron en la casa, en la familia, es de que una persona que tiene una relación sentimental con otra, tienen que estar de acuerdo en lo espiritual. Entonces yo dije, pues como ella no quiere venir para acá, pues yo la voy a acompañar allá. En últimas, el pensamiento de la gnosis es de que todas las religiones son buenas. Entonces, pues como todas son buenas, pues vamos para allá. Y me fui para allá. Y empieza a hablar la palabra de Dios a mi vida. De Tomás, ya había escuchado algo por mi abuela acerca de la palabra de Dios. Y en mí había nacido un deseo de adorar a Dios. Porque en la gnosis no se adora, se hacen otras cosas, unos sonidos, cosas así. Sí, exactamente. Pero no se alaba a Dios, no se exalta el nombre de Dios, no se canta. Y yo sentía un deseo por alabar a Dios. Entonces me gustaba ir a la iglesia y las canciones y todo eso. Yo no fui porque allá la doctrina fuera muy buena, ¿no? Yo fui pues principalmente por mi esposa y también porque habían compañeros, una compañera en especial de muy buen testimonio que me había invitado. Y por eso yo fui siguiendo ese buen testimonio y pues detrás de la que más adelante fuera mi esposa. Y empezaron a inquietarme palabras que decía allí el pastor. Entonces yo dije, yo si no, ¿cómo cuento? En la gnosis se lee mucho, así que yo dije, pues hombre, si este es el libro, pues vamos a leerlos. Y me encontré con la epístola a los romanos. Y empecé a hacerle una lectura muy cuidadosa de lo que decía allí. Y allí fue donde me encontré con esto. Muchas de las cosas que comparto hoy acerca de Romanos, yo lo aprendí apenas iniciando mi vida espiritual. Ya más adelante, pues, empecé a profundizar, ¿no? Y incluso ahora con este devocional que terminamos de hacer, yo aprendí mucho. Yo espero que también los que lo han hecho y han estado estudiando hayan aprendido algo. Amén. Y una de las cosas de las que me di cuenta fue de esto. Lo primero, la verdadera condición espiritual del ser humano. Eso es lo primero que yo entendí, porque para mí todas las personas eran buenas. Y quizás muchos piensan así en este tiempo, que todas las personas son buenas. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. En Génesis capítulo 3 está la historia de la desobediencia del hombre, ¿cierto? Dice que Dios hizo un jardín, creó un jardín muy especial y puso allí a Adán. Y dice que Dios lo había creado a su imagen y semejanza, un ser muy especial. Y lo bonito es que allí vemos que Dios se deleitaba teniendo comunión con Adán.
que podía hablar con Adán y que Adán sentía cuando Dios venía al jardín, se daba cuenta. ¿Por qué? Porque había esa comunión. Era cercana la presencia de Dios con el ser humano. Y una de las cosas que allí empezó a cambiar en mi vida también fue que Dios lo presenta no como una fuerza, sino como una persona. Como una persona me refiero a que habla, a que tiene voluntad, a que dice esto es bueno y esto es malo. Lo presenta como un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios con sentimientos. Entonces fue un concepto muy diferente a esa energía que no es ni bueno ni malo y que uno no se puede relacionar con esa energía. O pues le puede hablar, pero esa energía no le va a contestar. Pero aquí yo veo que Adán tiene comunión con Dios, que puede hablar con él y que Dios le habla y Adán lo escucha. Y recordemos que Adán representa a todo ser humano, ¿cierto? Esa es lo que nos presenta allí Génesis. Él en representación de todo el ser humano. Y resulta que ustedes saben la historia, Adán llegó un momento en que puso en segundo lugar a Dios. Escuchó a la esposa, a la mujer. Ay, bendito. ¿Cuánto escuchan a la mujer? Pero hay que saber en qué la escucha, ¿cierto? Y resulta que Adán puso a Dios en segundo lugar y dejó de confiar en el que lo había creado. Y entonces allí entra por primera vez el pecado, ¿cierto? Y al entrar el pecado, entonces pasa otra cosa que nos muestra la palabra, lo segundo, que es la separación, la relación que se rompe entre Dios y el hombre, ¿cierto? O sea, el ser humano originalmente fue creado inocente, sin pecado, así fue creado el ser humano, para tener comunión con Dios. Por eso siempre las personas están en busca de algo espiritual, siempre, de algo superior. No creen en Dios, pero creen otra cosa, ¿cierto? Siempre hay ese deseo también de adorar. Los seres humanos tienen una necesidad de adorar. Por eso cuando no adora a Dios, adora cualquier otra cosa. Yo adoraba a Gilberto Santa Rosa y sus canciones. Otros de pronto con otro gusto pues adorarán a otros artistas. Otros adorarán un equipo de fútbol o a determinada estrella de la farándula. El otro día hablábamos cómo se agarra la gente peleando por Messi y por Cristiano Ronaldo, y a ellos no se dan cuenta de nada de eso, pero la gente los coloca como esos ídolos, ¿cierto? Esos artistas, cantantes, porque hay un deseo de adorar. Y el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso también para mí fue algo fuerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo tenía un poco de dioses. ¿Y cómo así? Diciendo que solamente hay un Dios y solamente a ese Dios se puede adorar. Amén. Y ay, ¿cómo así? Venga, eso está como raro entonces lo que dice aquí la Biblia. Y precisamente por ese motivo sucedió la separación de Adán y de Dios, porque desobedeció la voz de Dios. Y mire lo que, bueno, voy a leer el versículo 8, estoy en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. Aquí está hablando de que oyeron a Adán y Eva. O sea, ¿aquellos que podían hacer? Oír la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mire lo curioso, se escondieron de Dios. Estaban antes en comunión, hablaban con él y de un momento a otro se están escondiendo. ¿Por qué se estaban escondiendo? Por causa del pecado, porque el pecado avergüenza.
y más delante de Dios, ¿cierto? Delante de la santidad de Dios, delante de la pureza de Dios. Ellos se avergonzaron y se escondieron, porque ellos también entendieron su condición, que estaban en pecado. El pecado hace que la persona huya, se esconda de la presencia de Dios. Y por eso muchas veces las personas no quieren buscar a Dios, ¿cierto? Muchas veces las personas cuando están mal, cuando están en una situación de pecado, lo último que quieren es ir a buscar a Dios. Venga, vamos a la iglesia. No, no, no. Cuando yo esté bien voy. Yo no sé cuándo será ese día, ¿no? El día que uno esté bien con Dios, ese día, no, pues ese día ya no necesita iglesia porque ya está bien con Dios. Y ese es el gran problema. Y muchas veces aún conociendo a Dios, cuando se falla, cuando se peca, da esa vergüenza de orar a Dios, de estar allí en las cosas de Dios. Y por eso muchas veces las personas se alejan. Yo no sé si alguna vez le ha sucedido a usted, si se ha sentido apenado con Dios y ha sentido más bien como el deseo de estar como lejitos de la presencia de Dios. Pero eso es un error, porque ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? Ellos se podían meter detrás de un árbol y de lo que quisieran, pero de Dios no se iban a poder esconder. Y asimismo nosotros así no vengamos a la iglesia, por ejemplo, no nos vamos a poder esconder de Dios. Allá en la casa el Señor sabe en qué estamos y cómo estamos. Y lastimosamente por causa de este pecado, pues vino la consecuencia del pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Amén. Dígale al que está a su lado, el pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia en ese momento, bueno, dentro de varias, una fue que Dios le ha dicho que si comía de ese fruto, iba a morir, ¿cierto? Y a partir de allí empezó a morir físicamente. Pero el problema no es la muerte física, esa es solamente una consecuencia del pecado. El gran problema son las otras dos muertes. Usted sabe que hay tres muertes, ¿cierto? La primera, la muerte física. La segunda, la muerte espiritual, estar separado de Dios, no tener comunión con Dios. Esa es otro tipo de muerte. Y la tercera muerte, que es la muerte eterna. El castigo definitivo, una eternidad fuera de la presencia de Dios. Y aquí en el versículo 23 también dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó de ese lugar tan especial al hombre y ya no tenía acceso al árbol de la vida. Ahora, ¿cuál es el problema del pecado y de continuar en el pecado? Aparte de esa separación de Dios, es que es irse acostumbrando al pecado. Eso sí que es delicado. Cuando el pecado ya no le parece tan malo, ¿cierto? Al principio cometió algo y dijo, ay, no, 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 qué cosa tan horrible que he hecho. Y después, bueno, como ya lo hicimos, pues ya pecamos, ya qué. Grave decisión. El pecado lleva a perder la sensibilidad de ofender a Dios. O sea, ya no se le hace nada ofender a Dios. Ya no le causa dolor el ofender a Dios. Eso también ¿qué causa el pecado? Contaminar el cuerpo, contaminar el alma, afectar el espíritu, perder sensibilidad de lo malo, de lo que es pecado y de lo que le aleja de Dios. Y la inmoralidad toma su derecho sobre su cuerpo y el estado sin Dios resulta en un deterioro espiritual y moral. Entonces ese es el gran problema que trae el pecado. Y ahí es donde entra entonces Romanos a explicarnos acerca de esto. En el capítulo 1, el capítulo 2 que hablábamos, nos explica acerca de la condición del hombre, acerca del pecado. Pero en el capítulo 3 de Romanos hay algo que lo deja a uno como preocupado.
Dice el capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. O sea, no hay nadie que por sus propias obras, que por su propia manera de vivir se pueda justificar delante de Dios y pueda decir, Dios, yo estoy bien con usted porque es que yo soy muy bueno. No, porque es que la medida, como lo hemos dicho, no es el vecino. La medida no es mi familiar. La medida para mirar si es bueno o no es bueno es Dios y su santidad. Cuando uno pueda ser tan bueno como Dios y pueda ser tan santo como Dios, puede decir que es justo y que no necesita de Dios. Pero mientras no alcance eso, pues entonces lo que dice aquí, entra dentro de esta lista. No hay justo ni aún uno, ninguno, ni siquiera los grandes héroes de la fe, ni siquiera Abraham. También Abraham, ¿usted sabe que también Abraham pecó? Dijo una vez mentiras. Bueno, pues una vez que sepamos en la palabra, ¿no? Que recordemos, negando a la esposa, diciendo que era la hermana. El mismísimo Abraham, el padre de la fe, mintió. El mismo Job también le falló a Dios, hablando cosas que no eran. Entonces, pues si esos son ellos, imagínense usted y yo delante de Dios. Entonces dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque nuestra humanidad por sí misma no quiere buscar a Dios. Nuestra humanidad no le gusta mucho buscar de Dios. Dios mismo es el que nos busca. Dios mismo es el que nos inquieta para que nosotros le busquemos a Él. Entonces cuando dice que no hay quien busque a Dios, está hablando de que no hay relación con Dios. El ser humano por naturaleza se prefiere amar a sí mismo antes que amar a Dios. Y para completar esta idea, en el versículo 23 nos aclara también algo. Dice, ¿cómo dice el 3:23? Por cuanto algunos, los más malos, no. Por cuanto los que no iban a la iglesia, no, tampoco. Por cuanto todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ay, pastor, no me diga que yo soy pecador. Me ofendes. Pero si miramos la ley de Dios, como le digo, yo nomás con el primer mandamiento, ahí tuve. Ídolos, otros dioses. Ahora, para usted Dios está en el primer lugar, es lo más importante. Debe ser. Pero si miramos los otros mandamientos, no mentirás. Esos días alguien me decía, me contaba la historia de que una hermanita por allá de otra iglesia decía, no, es que hay momentos donde uno tiene que mentir. Una mentirita piadosa. Y ay, cuidado con eso. Eso hay que cogerlo cuando ya se empieza a permitir la mentira. ¿Usted ha llegado a mentir alguna vez? O sea que está dentro de esta lista. Todos pecaron. Y ni le quiero seguir preguntando de ahí para allá porque de pronto se nos alarga la lista. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasa con el pecado? Dice que por ese motivo están destituidos de la gloria de Dios. Esa separación, esa misma separación que tuvo Adán con Dios allá en el huerto del Edén, es la separación que hoy sufre el ser humano. Estar destituidos de la gloria de Dios. Pero lo interesante es que no se queda con esta historia aquí, porque sería muy triste, ¿no? Terminar allí, bueno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, listo, apague y vámonos. No, 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 no. Ahí no termina. Afortunadamente ahí apenas es que empieza el plan que Dios tiene para nosotros. Y lo tercero es la restauración. Amén. La restauración, que en Romanos lo llama justificación, la restauración de esa relación con Dios.
La justificación, habíamos hablado, ya habíamos explicado este término. Jesús abrió el camino para restaurar la relación con Dios, para volver a relacionarse con el Padre Celestial. Y en los versículos siguientes, o sea, el 24 y el 25, explica esto. Dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hablábamos de que Romanos explica la salvación en términos legales, ¿no? Él lo explica en términos de un juicio, de que justificación significa siendo declarado pecador y culpable, Dios nos declara justos, ¿cierto? Siendo declarados culpables, o sea, no hay excusa delante de Dios, también dicen Romanos, somos inexcusables, porque muchos pecados no los hicimos por ignorancia. Algunos sí, algunos cometimos pecados por ignorancia, pero hay otras cosas. A ver, hagamos la evaluación, hacemos la evaluación aquí, a ver cómo nos va, una estadística. ¿Cuántos sabiendo que algo era pecado lo llegaron a hacer? Padre Celestial, estoy en medio de la congregación de los santos. Sí, sí. Bueno, Padre Celestial, muchos sabiendo que habían cosas. Por ejemplo, mire, la Biblia dice que debemos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y a veces estamos peleados, a veces hemos tenido discusiones y no la hemos tratado como vaso más frágil, ¿cierto? Ahí ya hay una falla a la palabra de Dios. ¿Ha tenido alguna vez rencor en el corazón? ¿Ha sentido enojo contra otra persona? Bueno, allí también es algo que la palabra dice, que no debemos albergar rencor en el corazón. No, yo no le tengo rencor. Ah, bueno, no, pero tampoco le hablo. Y entonces, o sea, ser lo que el Señor pide que seamos es difícil. Por eso lo necesitamos, pero necesitamos su justificación. Amén. Necesitamos su justificación. Y el primer paso para la justificación es reconocer que la necesito. Porque si no reconozco que necesito esa justificación, ser declarado justo ante Dios, pues no voy a poder obtenerlo. Entonces primero hay que reconocer que Dios nos ha declarado ya pecadores, culpables, pero que en medio de eso, por la obra de Cristo, nos declara justos. Por lo que Cristo hizo, basándose en la obra de Cristo, que yo la recibo por fe. Amén. Yo la recibo por fe. Yo creo en la obra de Cristo en la cruz. Le entrego mi vida a Jesucristo y Cristo me entrega su justicia. Amén. Entonces, miren lo que pasó en el huerto del Edén y que nos ayuda a ilustrar esto. Estábamos con Dios, ¿cierto? En comunión cara a cara con Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el ser humano? Le dio la espalda a Dios, desobedeció. Y al darle la espalda a Dios, ¿qué hace Dios? También se vuelve por pecador, le da la espalda al ser humano. Pero ahora por Cristo, Dios ha vuelto su mirada sobre nosotros. Ahora nosotros debemos responder a esa oferta que el Señor nos hace a través de Jesucristo. Recibiendo a Jesucristo volvemos a tener esa relación y esa comunión con Dios a través de la justificación. Amén. Ya habíamos hablado de la gracia, ese regalo que Dios nos da, pero que es un regalo muy valioso, que no por ser gracia es gratis, sino que es bastante costoso, porque al Señor le costó la última gota de sangre y al Padre le costó entregar a su Hijo. Amén. Entonces es el lugar allí, la cruz, donde el Señor nos vuelve
a recibir, donde volvemos a tener esa comunión con Dios. Entonces, la obra de Jesucristo en la cruz, ¿sabe para quién es? Amén. ¿Para quién es la obra de Jesucristo en la cruz? ¿Para quién? ¿Para quién? Diga para mí, no diga para todos, porque es que cuando usted dice para todos, como que es para todos los demás. No, 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 diga, la obra de Cristo en la cruz es para mí, es para mi justificación, para que yo vuelva a tener comunión con Dios. Amén. Y la relación con Dios es muy necesaria. Las relaciones de por sí son muy necesarias, ¿no? Hay una historia muy bonita acerca de una foto que salió en la revista Life, donde están dos bebés acostados, gemelos. La historia de esta foto es esta mamá pues tuvo sus gemelos y a los pocos días uno de los gemelos fue sacado de la incubadora porque ya se sentía mejor. Ya estaba bien porque pues un parto de gemelos siempre tiene sus complicaciones. Y el otro se quedó allí en la incubadora y empezó a debilitarse. Los medicamentos no le daban resultado, lo que le hacían no surtía efecto y cada vez estaba más débil este bebé. Entonces, una enfermera allí preocupada por esta situación decidió traer al hermanito y ponerlo allí junto con él. Y entonces allí es donde aparece la foto donde el hermanito le puso la mano encima al otro, al enfermito. El otro lleno de mangueras y cosas por todo lado y el otro ahí más gordito, ¿no? Y poniendo su manito encima. La foto es muy, muy bonita. Pero más bonito lo que siguió pasando después de eso. El niño empezó a aceptar el alimento. El medicamento le empezó a surtir efecto también, empezó a recuperarse. Y a los pocos días pudieron sacar a los dos bebés completamente sanos. ¿Por qué les digo eso? Porque la relación es muy importante y porque Cristo aparece en la Biblia como nuestro hermano, como el hermano que nos quiere llevar al Padre. Amén. Como ese hermano que le puso la mano al bebé. Ese es Cristo para nosotros. Que nosotros en nuestra debilidad de pecado, Él vino para amarnos, para hacernos sentir que hay una relación que un día se perdió allá en el jardín del Edén, pero que Cristo vino para restaurarla y para darnos vida. Amén. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Ese es nuestro Cristo. Él es nuestro Salvador y vino para restaurar nuestra relación. Amén. Ahora, lo cuarto, vamos a hablar de la relación. Dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, mire. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo hacer esta obra de justificación, ahora nosotros podemos tener paz con Dios. O sea que si ahora tenemos paz, ¿qué era lo que había antes? Una enemistad, ¿cierto? Había una enemistad con Dios. Eso era lo que realmente pasaba espiritualmente. Y eso nos muestra el deseo de Dios de restablecer esa relación con el hombre. En el versículo 8 que leíamos al comienzo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos ¿fuimos qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces aquí habla ya de una palabra que es reconciliación. Y reconciliación es lo que les ilustraba ahorita. No significa que Dios cambie. Significa que el hombre cambie, que el hombre vuelva a Dios. A eso se refiere con reconciliación. Que la relación del hombre cambia debido a la obra redentora de Cristo. El hombre es perdonado,
es justificado y es resucitado espiritualmente, donde ya puede tener una comunión con Dios. Porque antes dice la Biblia que nosotros estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Pero ya con la vida de Cristo en nosotros ya podemos tener esa comunión, esa reconciliación con Dios. Entonces el pensamiento no es que Dios sea reconciliado con el pecador. O sea, como ajustar a Dios a la condición pecaminosa. No, 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 no. Es que el pecador entienda que Dios es santo y que reconoce su pecado y que necesita solución para su pecado y que debe empezar a vivir de una vida agradable para Dios. Amén. Eso significa allí la reconciliación, ajustarse al carácter santo de Dios. ¿Quiénes necesitan la reconciliación? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo necesito esa reconciliación. ¿Y qué pasa? Que como muchas personas entienden eso de la reconciliación, que necesitan reconciliarse con Dios, empiezan a buscar la solución a través de otras cosas. Entonces se empieza a buscar a través de la religión, ¿cierto? Por eso hay 4.200 religiones. Bueno, algunas de estas no procuran su relación con Dios, sino que buscan otras cosas. Pero la gran mayoría lo que buscan es restaurar esa comunión con Dios a través de la religión. ¿Ustedes qué creen? ¿La religión es buena o es mala? ¿Sí lo había meditado algún momento? No sabe, no responde, pregunta a un amigo, llama a un amigo, 50-50. Porque muchas personas han puesto la religión como que la religión es el problema con el hombre y Dios, ¿cierto? Y aún dentro de la iglesia muchas veces hablamos como en ese término. Pero el problema no es en sí la religión. Porque religión, ¿qué es? No, relación es otra cosa. Religión es devoción, ¿cierto? Hacia ese ser superior. Ahora yo le pregunto, ¿será que nosotros necesitamos devoción para nuestra relación con Dios? Claro que sí. La religión también nos habla de unas normas, ¿cierto? ¿Será que será que se necesitan unas normas para mi relación con Dios? Claro que sí, es necesario, ¿cierto? Sino que a veces se ha querido tratar a la religión como algo malo. No, hay que tener cuidado. El problema es basar mi relación con Dios solamente en la religión, en las normas y todo esto. Claro, porque entonces ahí sí tenemos un problema. ¿De qué nos sirve una religión si no hay una relación con Dios? Entonces necesitamos esa relación, pero el problema es que muchas personas se han refugiado en una religión y creen que por estar en una religión van a estar bien con Dios. Y ahí sí es donde está el problema. Lo que necesitamos es la religión que nos guíe realmente hacia Dios, que nos ayude realmente a tener esa relación con Dios. Y por eso muchas personas tratan de solucionar su problema de su conciencia a través de su práctica religiosa, a través de esa limosna, ¿no? De buenas obras, de caridad y de cantidad de cosas. Como les decía, en mi caso, que era el conocimiento, mi relación con Dios a través del conocimiento. Y sabe que alcancé un nivel de conocimiento, cierto nivel de conocimiento. Y unas experiencias raras que se sale del cuerpo y no sé qué, todas esas cosas. ¿Se han escuchado de eso? Eso es verdad. El problema no es si es verdad o no es verdad, el problema es si le agrada a Dios, ¿no? Pero a pesar de lograr tanto conocimiento en esto, me di cuenta de algo. De que no tenía certeza de mi salvación. De que si yo moría en ese momento, yo no sabía para dónde iba a ir. Yo no sabía si iba a venir la madre Kundalini, o si iba a venir los Devas, o iba a venir la fuerza esa. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Cuando llegué a Cristo y me di cuenta de esto, en mi corazón hubo paz, en mi corazón hubo gozo, una certeza. Es que cuando yo parta de esta tierra, yo sé para dónde voy a ir.
Yo sé que Cristo murió por mí y que yo lo tengo en mi corazón y que por eso yo tengo una eternidad con mi Padre Celestial, porque Él hizo la obra, Él hizo lo que yo necesitaba, amén, y me dio esa certeza, tengo esa certeza de salvación el día de hoy, de que yo sé lo que va a pasar, que yo puedo vivir 100 años o más, si es posible, pero si mi vida se acaba en cualquier momento, yo sé que cuando parta de esta tierra, tengo la certeza para dónde voy a ir después de que muera. Amén. Y eso solamente me lo pudo dar una relación con Dios. El único que me pudo garantizar esa salvación. Ahora, muchas personas luchan con las relaciones, porque es que en las relaciones que nos encontramos en este mundo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos desconfianza, egoísmo, decepciones, ¿cierto? Desilusión, que la persona en la que más confió fue la que lo traicionó. Entonces hablan de relación y muchas personas no quieren hoy más relación. Pero cuando entendemos realmente quién es el que nos ofrece esa relación, podemos confiar en Él. Amén, por lo que Él ya hizo. Es que Él nos amó primero. Él nos demostró su amor. Amén. Quiero que pase al capítulo 8 de Romanos, versículo 6. Dice allí, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Al tener comunión con Dios, no se puede vivir en pecado. O sea, o se vive en la carne o se vive en el espíritu. Pero no podemos decir que vivimos una relación con Dios y estar viviendo en pecado, en la carne. Porque aquí dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Así que ya entendimos lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora necesitamos algo más en esa relación con Dios y es al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios, mire lo que hace. Versículo 14. Dice, porque todos, ¿quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí aparece el Espíritu Santo como el que nos guía. Amén. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días necesitamos que Él nos guíe, porque si nos dejamos guiar por nuestros propios deseos, terminamos en otro lado. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Pero lo bonito es que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Eso nos habla de otra relación de Dios con nosotros. Una relación de hijos, una relación de adopción. Al unirnos con Cristo, Él nos da su Espíritu y a través del Espíritu Santo entramos a otro nivel de relación con Dios. El ser adoptados hijos de Dios. Que pase usted a ser hijo de Dios, que Dios ahora es su Padre. Por eso sigue diciendo allí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Ay, no, pero esa frase no se puede decir allí. Mire que está con exclamación, ¿cierto? Vamos a volverlo a hacer, retrocedan esta parte. Dice, pues no habéis recibido el espíritu para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Abba Padre. ¿Qué significa Abba? La primera palabra que dicen los bebés cuando nacen. Abba. Abba. Por eso los judíos lo tomaron como, bueno, esto es arameo para esa palabra de llamar al papá. Abba. Como lo llama un bebé pequeñito. Esa no es la relación que el Señor tiene ahora con nosotros. Nos ve como sus hijitos amados, como esos que Él cuida, que Él guarda y que nosotros podemos ir a Él con esa ternura, con esa confianza, con ese amor y decirle, Abba Padre, yo sé que mi Padre me ama.
Yo sé que mi Padre está conmigo, que cuida de mí, que ha hecho todo para que yo pueda estar cerquita de Él, porque Él quiere tener esa relación como un padre a un hijo. Por eso Pablo lo coloca así en este signo de exclamación, porque él toda la vida vivió una religión, toda la vida él fue judío, pero cuando él descubrió esto, dijo, no, pues que yo con Dios ya no me relaciono como el, soberano, Dios poderoso, que no ha dejado de ser soberano, no ha dejado de ser Dios y no ha dejado de ser poderoso. Sigue siendo todo esto, pero ahora poderse acercar a Él con esa confianza. Por eso Él decía, Abba Padre, qué bonito poder acercarme a Él como mi papá, como mi papito, como el que me ama, que me ve como ese niño pequeño todavía que quiere cargar, que quiere tener allí en sus brazos. El Espíritu mismo, dice aquí, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, eso no es algo que es por mentalidad positiva. Me declaro hijo de Dios, me declaro hijo de Dios, no, eso no funciona así. Es porque el Espíritu Santo pone en su espíritu ese sentir de que usted es un hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, que nos habla de ese plan eterno que Dios tiene con nosotros. Amén. Dios anhela tener una relación con su creación más amada, esa relación como de un padre a un hijo. Y quiero terminar con esta historia, la historia de Silvana. Silvana estaba en un centro de rehabilitación para jovencitas delincuentes. Ella tenía unos 15, 16 años en ese momento. Y un grupo de la iglesia iba a ese centro a compartir la palabra. Y resulta que allí, ese día, Silvana nunca iba a la reunión, pero ese día ella quiso estar allí, escuchar qué era lo que estaban hablando. Cuando terminó el tema, pues el líder del grupo se acercó a Silvana y le empezó a contar la historia del hijo pródigo. Le dijo acerca de este hijo que se alejó del padre, que malgastó su vida viviendo perdidamente, pero que un día recapacitó y arrepentido volvió a casa, volvió al padre, a un padre amoroso que le perdonaba. Y entonces el líder le dijo a Silvana, tú tienes un padre que te ama, un padre amoroso que te perdona. Tú tienes un padre que está esperando que regreses a casa. ¿Qué le parece a usted esas palabras? ¿Bonitas? Pues resulta que Silvana, apenas le dijeron esto, se enojó y dice que sus ojos se pusieron rojos, llenos de furia, llenos de rabia, y dijo, no me hable de un padre, aborrezco a mi padre y lo último que necesito es un padre, yo no quiero saber nada de padres. Y entonces pues el líder quedó ahí como, plop, venga, ¿y esto qué? ¿Qué pasó aquí? Entonces le preguntó por qué decía eso y ella empezó a contar que su padre la había violado hasta los 15 años, que la prostituyó, que la envió a robar. Entonces, pues, ¿quién necesita un padre así? Entonces, este líder, pues no sabía qué decirle. Bueno, ahora, ¿cómo hago para que ella entienda esto que le quiero explicar acerca de su Padre Celestial? ¿Qué se le podía decir a una niña que no quiere escuchar ni siquiera la palabra padre? Un padre debía ser sinónimo de amor, confianza, protección, provisión, y esa imagen había sido completamente distorsionada. Entonces el líder le recordó que aunque su padre terrenal había abusado de ella, el Padre Celestial la quería adoptar como hija suya. Quería borrar el pasado triste que ella había tenido. Quería hacer de nuevo todas las cosas con ella, que la estaba esperando en la casa del banquete y que le quería mostrar realmente lo que es la relación de un padre. Amén. Es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando yo comprendí esto, realmente fue un cambio en mi vida. Saber de que hay un Dios todopoderoso, siendo tan grande y maravilloso,
se preocupa por cada uno de nosotros, se preocupa por mí, se preocupa por usted. Amén. Y le ama. Y es la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Que entendamos realmente lo que es el Padre Celestial. Así que el Padre no es una fuerza, no es un ídolo que podamos hacer allí en una estatua. El Padre Celestial es real y nos ama. Amén. Y quiere que tengamos una relación cercana con Él. Que cada día nosotros podamos acercarnos con Él con esa confianza. Que cada día podamos abrirle nuestro corazón. Que cada día lo busquemos y reconozcamos nuestra necesidad de Él. Amén. Quiero invitarlo para que oremos. Puede ponerse de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Hoy nos recuerda, Señor, la condición, Señor, en que fuimos creados, Dios. Tú nos creaste santos, tú nos creaste inocentes, puros, Señor, pero la decisión del ser humano fue alejarse de ti. Señor, y no puedo culpar a Adán, porque aún yo mismo, Señor, conociendo lo bueno, en algún momento, Señor, hice lo que a ti no te agradaba, Señor, y soy culpable, Señor, también por mis malas decisiones. Dígale al Señor, reconozca allí su condición espiritual, en su pasado, aquellos errores cometidos, reconozca esas faltas que le alejaron del Padre Celestial. Y si quizás hoy todavía hay cosas que le estén alejando de esa comunión con Dios, este es un día para usted poder hablar con el Señor y decirle, Señor, te necesito. Si usted quizá no siente fuerza, no se siente con las fuerzas suficientes para dejar de practicar algo que sabe que le está alejando de Dios, hoy puede decirle, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, reconozco que me faltan las fuerzas. Reconozco, Señor, que no sé si seré capaz de vivir para agradarte a ti. Pero dígale, Señor, pero yo quiero estar en comunión contigo. Necesito que me ayudes, Señor. Que aumentes mi fe, que avives mi fe, Señor. Hoy mi vida, Señor, la pongo en Cristo Jesús, Señor, y recibo allí la obra que Él hizo en la cruz. Señor, entrego mis pecados, Señor, reconozco todas mis faltas, Señor, reconozco todos mis errores, todos mis fracasos, Señor, y los llevo a la cruz, porque allí, Señor, sé que tu Hijo entregó su vida por todos esos pecados, Señor, para poder reconciliarme contigo, Dios. Señor, hoy uno mi vida a Cristo, Señor, y le hago el Señor de mi vida, le hago el dueño de mi vida, el líder de mi vida. Señor, ayúdame a estar en comunión contigo, Dios de los cielos. Señor, perdona mis pecados. Dígale, Señor, perdona todos mis pecados, todo lo que me haya alejado de ti, todo lo que en este tiempo, Señor, quiera es obstaculizar mi relación contigo, Señor. Por favor, límpialo de mi vida y dame de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que hoy tú pongas de tu Santo Espíritu sobre cada uno de tus hijos. Señor, que tú renueves los corazones y que todo aquello que ha estado estorbando esa comunión contigo, Señor, sea deshecho en el nombre poderoso de Jesús. Sea quitado, Señor, todo muro que ha querido obstaculizar la comunión contigo, Señor, y que este sea un tiempo para tener una relación cercana contigo como un padre, que sea para tener una relación de reconciliación, de paz contigo, Señor, estar cerca al Dios que nos ama, al Dios que dio su Hijo, al Dios que nos creó. Señor, ese es tu anhelo, Señor, una relación cercana con tus hijos. Tu palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gracias, Señor, por la reconciliación.
Señor, tú eres un Dios real, un Dios personal, un Dios perfecto al que podemos hablar. Tú eres un Dios de amor y misericordia, el Dios que nos ama. Tú no eres un Dios que quiere, Señor, enviar a todas las personas a un castigo eterno. Tu mayor anhelo, Señor, es que las personas se vuelvan a ti, que nos volvamos a ti. Ese es tu anhelo, abrazarnos como ese hijo pródigo, Señor, que un día se alejó de ti, pero que cuando volvió fue recibido con los brazos abiertos por su Padre. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por recordarnos que lo que necesitamos es una relación contigo, Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios, por tu palabra, Señor, y ayúdanos a cuidar esa relación, que nuestro anhelo sea cada día estar en comunión contigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Amén.